Muy buenos días para todos. En este video vamos a relacionar cómo aseguramos una planchuela o una base. Esta base es la que asegura el paquete de muelles con el hueco de la central. Regularmente los ejes traseros, cuando están originales, traen aquí una guía que viene instalada en el mismo eje que entraría en este segundo roto. Entonces, cuando usted coloca la base, ella casa y de ahí ya tiene la medida. Cuando ellas pierden esa guía por el óxido, por el trabajo, ya es necesario o soldar la planchuela, la base soporte, o, como en este caso, una de tantas maneras de asegurarla, aquí en Tainco las aseguramos con 2 tramos de varilla de media pulgada cuadrada, ¿sí? Que colocamos al lado de la base, y esa base puede ser cambiable en cualquier momento porque regularmente se parten, y cuando se parten se afloja todo el paquete. Esta es la base que regularmente conseguimos en nuestro comercio. Como no es de acero a acero, sino fundición, por eso terminan en cierta manera partiéndose fácilmente. Cuando las grapas que sujetan el paquete de muelle se aflojan, empiezan a desgastarse en los extremos y entonces ya no asienta, y ese baile hacia atrás y hacia adelante es lo que termina partiendo la base. Bueno, algo importante antes de colocar la base es tener bien claro cuál es la medida que tiene el paquete de muelles en las centrales. En este caso tiene 40 pulgadas y 1/4 es la medida que tiene el paquete de muelles que estamos relacionando. Siempre la medida de la galleta del soporte de collarín, que es la que viene originalmente puesta en el housing, hacia el centro de la planchuela, debe ser la misma en ambos extremos. En este caso, por ejemplo, tenemos una medida de 16.9, ¿sí? 16.9 centímetros, e igualmente en el otro extremo debe de llevar la misma medida, 16.9. En este caso son 16.9. Estos mismos 16.9 debe tenerlos en el otro extremo. Entonces, cuando ya tenemos esa medida, como en este caso, ¿sí? Por ejemplo, colocando el centro de la raya del extremo opuesto a este, nos da 40 pulgadas y 1/4. Esa es la medida que tienen los paquetes de muelles en el tornillo que los asegura, que los llamamos tornillos centrales. Ahora, vamos entonces a colocar, por ejemplo, yo ya tengo la medida, esa es la medida. Es importante del centro de la planchuela, del soporte, que es el centro del roto, a donde entra el tornillo de paquete de muelles, hacia la galleta que asegura el collarín, debe tener la misma medida en ambos lados. De lo contrario, va a quedar corrido el eje o va a ser muy difícil colocar las centrales, el paquete de muelles en las bases, y muchas veces por eso muchos carros tienen que hacerle mucha fuerza o meterle cadena o meterle un sargento para recogerlo o para ampliarlo, y ya empieza a trabajar mal el paquete de muelles. Aquí tenemos los tramos de varilla, ¿sí? Los colocamos a cada lado. Yo aquí me estoy fijando que ella me queda centrada porque la raya que tengo con tiza industrial pasa por el centro de los rotos. Como pasa por el centro de los rotos, me indica de que la base está en su posición. Cuando ya tengo la base en su posición y los tramos de varilla ubicados, ya empezamos a hacer el proceso de asegurarlo. Aseguramos con 2 puntos, uno en cada extremo de la varilla. En este lado ya lo tenemos asegurado. Vamos a ubicarnos en el lado opuesto. Vaya, don Harold, ¿cómo está usted, hombre? Ya lo atendemos enseguida, mi muchacho. Aquí colocamos la base en la mitad, acuérdense, el roto del paquete de muelles, eje central.
La raya que tenemos marcada debe estar ubicada en el centro de esos rotos y eso me indica que la base ya está cuadrada. Ambos tramos de varilla cuadrada de media pulgada los colocamos al lado de la base y aseguramos la posición. Bueno, en estos momentos voy a subir un cardán que vamos a entregar. Bueno, seguimos entonces ya en el proceso de soldadura. Estoy utilizando soldadura MIG que tiene un hilo referencia 70S y el calibre del hilo es 0.035 con un gas inerte de CO2. Hacemos el cordón. Bueno, podemos aprovechar para aquellas personas que tal vez no están en el área de la soldadura y se preguntan cómo funciona el equipo de soldadura MIG, por qué lo llamamos hilo. Vamos a mostrarles cómo es que funciona el equipo. Bueno, en este caso voy a asegurarlo mejor la tapa con un imán. No se vaya a caer. Así es, mucho mejor. Y ahí podemos ver el rollo de MIG dentro de la máquina. ¿Sí? Allá lo vemos. Ese es el rollo de MIG dentro de la máquina. Cuando yo aplico la soldadura, el rollo por medio de un mecanismo empieza a alimentarme la cantidad de soldadura que necesito. En este caso, aquí tenemos el hilo, que es el aporte de soldadura. Voy a aplicar la soldadura en el otro extremo para que se den cuenta cómo va alimentando la soldadura. Esa velocidad es graduable, la velocidad de aporte. Cuando la graduamos dependiendo del calibre del material, así es la velocidad con que el rollo va alimentando el aporte de soldadura. Vamos a hacer la toma donde se aprecie el aporte de la soldadura y el movimiento de la alimentación del rollo MIG. Vamos ahora a soldar este extremo. Y así podemos apreciar cómo la máquina, por ese mecanismo de alimentación graduable, empieza a desplazar el hilo, que es el aporte de soldadura, en el área donde lo requerimos. Esto utiliza un gas llamado CO2, también puede ser argón, como también puede ser la combinación de argón y CO2. Yo utilizo CO2 porque dentro del proceso financiero, económico, me es más económico el CO2. El argón sería indispensable si aplicara soldaduras especiales como aluminio, como acero inoxidable. Ahí es indispensable y obligatorio utilizar el gas inerte argón. Bueno, y en este proceso hemos finalizado cómo instalamos las bases soporte del paquete de muelles en un eje trasero por medio de unas varillas cuadradas de media pulgada
Aquí ya queda instalada. Ambas. Ya podemos colocar las planchuelas o soportes con confianza de que no se va a desplazar el eje hacia los lados. Muchas gracias a todos por acompañarnos y estamos en contacto en otro video. Felicidad y prosperidad para todos.